Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya listos para iniciar. El primer tema es sobre la emisión de títulos valores. Es decir, cualquier título valor. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser certificados. Es decir, cualquier tipo de emisión de títulos valores. Eso es lo que vamos a revisar el día de ahora. ¿Quiénes son las empresas que pueden emitir títulos valores? De hecho, cualquier sociedad anónima lo puede hacer. Inclusive el gobierno puede emitir títulos valores. Ellos no pueden emitir acciones, pero pueden emitir bonos. Pueden emitir los famosos letes o letras del tesoro. Y los CETES, ¿verdad? También certificados del tesoro. El equipo de Jacqueline del Carmen, Reina Carolina, Jennifer Beatriz y Rodrigo José se encuentran. Sí, ingeniero, acá estamos. ¿Y ya están preparados? No me digan que no. Sí, ingeniero, ya estamos preparados. Ya están preparados. Qué bueno, eso sí es importante. Cualquier tema de los que están pendientes, ¿verdad? Bueno, de los 6 temas, no son temas tan extensos. O sea, se pueden hacer extensos, pero la idea no es que sean extensos, sino que vayamos al grano, que sean puntuales, que los ejemplos o los ejercicios de aplicación o el ejercicio de aplicación que expliquen sea claro. Así es que si el equipo ya está presente y están preparados, ¿verdad? Pueden iniciar cuando ustedes gusten. Pero antes, todavía no les he puesto el lugar donde van a subir su trabajo. Hoy les voy a dejar un solo lugar. Ahí van a subir los 2 archivos, el archivo de la presentación y el archivo del trabajo, ¿verdad? Según las indicaciones que aparecían ahí en la hojita. Decía de que se va a entregar un resumen del desarrollo de la investigación, con todos los escenarios posibles que tiene cada tema, ¿verdad? Pueda que sean pocos, pueda que sean muchos, pero todos los escenarios posibles. No es solo pegar y copiar. Perdón, copiar y pegar, al revés lo dije, copiar y pegar. Sino que se coloque aquello que es o que ustedes consideran que es importante, ¿verdad? Y que va a resolver el tema que les toca defender. Luego en literal B decía una presentación magistral. Esta puede ser en cualquiera de los medios que ustedes manejen. Puede ser PowerPoint, puede ser Prezi, puede ser en PDF o cualquier otro medio. Literal C dice presentar como mínimo un caso práctico. Este puede ser numérico o puede ser a nivel de ejemplos, ¿verdad? Ejemplos muy claros. Y el literal D decía una exposición y defensa magistral del tema, donde todo el equipo colabora, es decir, todo el equipo va a trabajar. Y vamos a tener como máximo 1 hora. Si lo hacen en menos tiempo, pues no hay problema. La idea es que por lo menos 2 equipos lo hagan el día de ahora. Es decir, hoy sería el equipo 1 con la emisión de títulos valores y el equipo 2 con la deuda de largo plazo y sus características. Así es que si están listos, al finalizar la clase ustedes pueden subir sus archivos, ¿verdad? Y les voy a dejar el dispositivo para que lo puedan hacer. Si están listos, pues es todo suyo el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Comparto pantalla. Ahorita sí, ya empieza a compartir. Bueno,
Ahí está, se ve perfectamente como presentación, excelente. Ok, ahorita vamos a comenzar. Buenas tardes, compañeros. Como grupo nos ha tocado ser el número 1. Nuestros integrantes son Jacqueline Cruz, Carolina Díaz, Jennifer Guzmán y por último mi persona, Rodrigo Mejía. Eh, nos ha tocado el tema de emisión de títulos valores y lo que buscamos con esta presentación es conocer la emisión de estos mismos títulos valores, los cuales desde su aparición siempre han sido de mucha importancia para la economía. En las diapositivas se reflejan sus antecedentes, el concepto, importancia, sus funciones, sus características y su clasificación, todo basado en la legislación salvadoreña. Como primer punto hablaremos sobre sus antecedentes. Estos se han desarrollado en la práctica por las diversas leyes mercantiles que han surgido ante la necesidad comercial que después de surgir los títulos valores se han tenido que regular en un ordenamiento jurídico para permitir su aplicación en el mundo. Esto lo que nos da a entender es que es posible el surgimiento del comercio, lo cual hace necesario cambiar las formas tradicionales de circulación de los bienes. Rodrigo, hay bastante interferencia. No sé si alguien tiene el micrófono encendido o hay otro dispositivo que tiene a la par, como un teléfono, no sé. No, quizás alguien tenga el micrófono. Vale, se oía bastante interferencia. Bueno, voy a apagar inclusive el mío para que quede solo el suyo abierto. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Su aplicación en el mundo, ¿verdad? Lo que nos da a entender es que es posible el surgimiento del comercio, lo cual hace necesario cambiar las formas tradicionales de circulación de los bienes por unas más ágiles, amparadas a la utilización de ciertos documentos que hoy en día se denominan títulos valores. Esto pretende ser explicado para dar cuenta del proceso histórico de transformación por la que han pasado estos títulos y los muchos documentos donde se pueden aplicar que asimismo desencadena el surgimiento del derecho de cambio. Ahora hablaré sobre el concepto. El concepto nos dice que son documentos esencialmente transmisibles necesarios para legitimizar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorporan. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancía. ¿Y qué se entiende por este concepto? Pues podemos decir que se entiende que tienen una composición donde dos partes principales hacen de palanca para hacer una misma pieza. Una es el valor que consignan, dejando señalado por escrito el derecho legal, y otra parte el título que se les da derecho o soporte material si lo contienen, lo cual resulta en una combinación que lleva años existiendo con lo que ahora conocemos como títulos valores, donde se tiene que tomar en cuenta la mención al derecho en el que el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Y ahora la importancia la va a explicar a otra compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de lo que es la importancia de los valores. Bueno, ya una vez explicado y conceptualizado lo que son los títulos valores, también creo que es importante reconocer también el objetivo con el cual se crearon los títulos valores. Y básicamente estos se crearon con el objetivo de poder hacer más efectivos los procesos y facilitarizar el comercio y dinamizarlo por medio de las diferentes transferencias de derechos de una persona a otra. Dentro de los diferentes tipos de títulos valores que se tienen en el país, bajo la legislación salvadoreña se tiene lo que es la letra de cambio, los títulos negociables en la bolsa de valores y los bonos del tesoro. Solamente los voy a mencionar porque mis compañeros van a ahondar un poquito de esto más adelante. Bueno, y la importancia, como les decía, son de suma importancia.
dentro de las negociaciones, ya que estos velan por el cumplimiento por parte del deudor ante una deuda o prestación. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente los títulos valores nos ayudan a que por medio de estos se otorga al tenedor o a la persona que se le brinda el título del valor la seguridad y el derecho de exigir la obligación que se está estableciendo por medio de este título valor. Ahora tenemos lo que son las funciones de lo que son los títulos valores. Bueno, dentro de las funciones es también importante tener muy en claro cuáles son las funciones que los títulos valores llegan a desempeñar. Primero tenemos que los títulos valores sirven para efectuar el pago de deudas y obligaciones, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, ya sea a través de bancos, por ejemplo, los cheques. También se tiene que facilitar el proceso de los pagos y las transferencias, como por ejemplo la letra de cambio y los pagarés. También es un medio de pago. Cuando yo hablo que es un medio de pago, no me refiero a que pueda que se sustituya la moneda. No, cuando yo menciono que es un método de pago, es que el título valor es un documento que contiene un derecho. Ese derecho es derecho de pago. Por ejemplo, lo que son los cheques. Cuando yo realizo X transacción o X proceso y me dan a cambio un cheque, yo sé que ese documento a mí me está respaldando y que una vez a realizar todos los procesos correspondientes, yo voy yo voy a llegar a cabo los procesos correspondientes y voy a poder obtener el valor de ese cheque. Y también se tiene lo que es un método de crédito, que prácticamente es el proceso que garantiza efectivamente el pago de una letra de título valor, perdón. Bien, con respecto a las características de los títulos valores, se tienen 6 tipos. El primero es de abstracción, donde el derecho patrimonial que surge del título valor es independiente de los derechos y obligaciones que existen en la relación causal. La relación que dio origen al título valor toma este nombre de relación causal, que establece todos los derechos y obligaciones de las partes. En cambio, la relación cambiaria nace en el momento de emitir el título valor y se dice que es abstracta porque no se señala su origen. Luego tenemos la circulación del título valor, el cual ha sido creado para ser transmitido de una persona a otra, ya que la esencia del título valor es que pueda circular. La incorporación hace referencia que el título valor es un documento probatorio, constitutivo y dispositivo, el cual contiene una declaración unilateral de voluntad, de la que se deriva un derecho a favor del beneficiario y una carga respecto a los obligados. Siguiendo con la literalidad, significa que hay que determinar el contenido y sus alcances del título valor para que ni el acreedor ni el deudor puedan alegar cuestiones que no estén literalmente manifestadas en el título valor. Es por eso que se dice que los derechos y las obligaciones que representa el título valor deben de estar por escrito en el documento. Bien, continuando con las características, se dice que los títulos valores tienen autonomía, ya que el último portador del título valor es considerado como el actual titular, sin importar quién o quiénes le antecedieron. Es decir, como que si no se hubiese transferido al título. Y por último tenemos la legitimación. Al ser el título valor por naturaleza un bien mueble, la legitimidad la adquiere quien lo posee. Este es un requisito indispensable para ejercer los derechos incorporados en él. Los títulos valores se pueden clasificar en 3 formas. La primera por la naturaleza del documento,
donde pueden ser títulos cambiarios o crediticios, que incorporan un simple derecho de crédito que permite obtener una prestación de dinero o cualquier otra cosa. Los títulos de participación que atribuyen a su dueño una serie de derechos, deberes y obligaciones en el ámbito de una organización social. Y los títulos representativos de mercancías son los que incorporan un derecho real sobre ellas, ya sea de propiedad o de garantía. La siguiente clasificación es de relación con la causa, donde pueden ser causales. Son aquellos en los cuales la causa de su creación tiene una relevancia jurídica, o pueden ser también abstractos, que son aquellos que funcionan desvinculados al negocio que les dio origen. Y por último, la forma de emisión, que pueden ser los títulos emitidos individualmente de manera aislada. También los títulos emitidos en serie o en masa, que son aquellos que tienen una declaración de emisión que ponen en circulación una serie de títulos, y es sobre este tipo de clasificación donde los títulos se pueden hacer negociaciones en el mercado bursátil, es decir, que pueden ser negociados en la bolsa de valores. Continuando, vamos a hacer una separación de títulos valores. Los vamos a separar entre títulos valores que están dentro de la legislación salvadoreña y los títulos valores que se pueden emitir en la bolsa de valores. ¿Por qué hacemos esta división? Ya que no todos pueden circular en el mercado, entonces por eso hemos hecho esta división y vamos a tomar desde el lado del ámbito mercantil del país, que solo reconoce unos pocos títulos valores, entre los cuales tenemos la letra de cambio, que es un documento de cobro en donde se detalla el cumplimiento obligatorio del pago de una determinada suma de dinero. También tenemos los cheques, que son documentos que se extienden y se entregan a una persona para que ésta pueda retirar una cantidad de dinero de la cuenta de la persona que lo emite. También están los pagarés, que son igual documentos que se extienden y se entregan a otra persona mediante la cual esta persona contrae la obligación de pagar una cantidad de dinero, la cual se estipula en el mismo pagaré. Las acciones, pues básicamente son emitidas por empresas y son las unidades de propiedad que pues son adquiridas. Los bonos, que son instrumentos de deuda que emite una empresa o administración pública con el objetivo de obtener financiamiento. También tenemos los certificados de depósito, que son documentos financieros que acreditan la propiedad de mercancías o bienes que tiene una persona. Y tenemos los bonos de prenda, que están ligados a los certificados de depósito, ya que este acredita el vínculo o la existencia del crédito prendario que se tiene sobre un producto o mercadería, que este es estipulado en el certificado de depósito. También están los certificados fiduciarios de participación. Estos me llamaron bastante la atención porque la palabra fiduciario era bastante nueva para mí. Entonces, voy a partir desde establecer que es una institución fiduciaria. Entonces, una institución fiduciaria es la institución de crédito legalmente autorizada para encargarse de la administración de los bienes de un fideicomiso. Y el fideicomiso es como un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes. El ejemplo más claro que podría existir es una herencia, para que ésta se utilice de acuerdo al fin determinado. Entonces, este certificado fiduciario da como la autoridad o como que certifica que esta persona puede obtener o beneficiarse de esa herencia o de ese bien que se le traspasó. Y tenemos el ejemplo sobre la emisión de letra de cambio. El señor López compra un vehículo en un concesionario. El concesionario emite una letra de cambio
la cual incorpora una orden de pago de $19,000. Dicha orden de pago va dirigido para el señor López, el cual tiene que pagar el vencimiento de la letra a la cantidad estipulada. Si la letra de cambio vence el día 7 de noviembre del 2021, el señor López debe pagar los $19,000 en dicha fecha. Siguiendo con la emisión de títulos valores en la bolsa de valores, tenemos que las empresas emisoras de títulos valores pueden ser bancos, empresas de servicios, conglomerados financieros, empresas de comunicación e incluso constructoras. Y también pueden ser las instituciones públicas como el Gobierno de El Salvador, el Banco Central de Reserva o el Fondo Social para la Vivienda. Y para que esta empresa pueda participar en lo que es la bolsa de valores, tiene que estar inscrita en la Bolsa de Valores de El Salvador y contar con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Igualmente tiene que cumplir todos los requisitos que la ley le exige con respecto al ingreso del mercado de valores. Y una vez finalizado el proceso, ya puede emitir una variedad de productos bursátiles si necesita obtener un financiamiento. Entre los títulos valores que se negocian en la bolsa de valores están las acciones, los eurobonos, los bonos BC, que son aquellos valores de deuda de mediano plazo emitidos por el Banco Central de Reserva, con el fin de realizar un manejo eficiente de los flujos de fondos de la tesorería del Banco Central. También tenemos los bonos del Tesoro, que son emitidos igual por la República de El Salvador con la finalidad de financiar el presupuesto de la nación. Los bonos convertibles en acciones, los certificados de inversión, que son utilizados como financiamiento por las empresas emisoras. También tenemos los certificados fiduciarios de participación, las letras de cambio bursátiles, que son emitidas por los bancos con el objetivo de obtener mayor liquidez. Los certificados negociables de liquidez, que son emitidos por las empresas emisoras, de igual forma son con el objetivo de lograr que estas empresas tengan una mayor liquidez de dinero. Las letras del Tesoro, que son emitidas por la República de El Salvador, que son para apoyar básicamente al Ministerio de Hacienda y al presupuesto general de la nación. Además del papel bursátil, que es un valor de deuda o bono de corto plazo, y se pueden emitir en dólares. Tenemos el ejemplo de la emisión de acciones comunes, que dice de la siguiente forma. La empresa Levilla emite 200 nuevas acciones comunes con el objetivo de financiarse por medio de la venta de las mismas, a un precio de $12 cada una. Dado que la empresa tiene el proyecto de ampliar su planta productiva, por lo que necesita aumentar a $2,400 el fondo destinado para dicha inversión. Entonces ese es como el objetivo que tiene, emitir 200 nuevas acciones a un precio de $12 y al final obtener un financiamiento de $2,400 que al final va a destinar para su proyecto de ampliación. Y con esto concluimos lo que es la exposición del grupo 1 sobre la emisión de títulos valores. Y podemos concluir que la importancia de los títulos valores ha cobrado ha tomado fuerza desde sus inicios y se han tenido ciertos cambios en relación a ciertos aspectos que apoyan las leyes, ya que hacer un tema que se lleva a cabo con gran diversidad de procesos, es necesario realizar ciertas modificaciones acorde a las necesidades que van presentándose durante los años. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias. En el caso de Jacqueline del Carmen.
Bueno, en este momento yo estaba poniéndoles por ahí el dispositivo, quizás no me percaté de su exposición. ¿Sobre qué tema habló Jacqueline? O sea, ¿sobre qué parte del tema? Ok, yo hablé un poco de lo que era la importancia de los valores. También mencioné cuáles eran las funciones en específico que estos cumplían, ¿verdad? Dentro de las... Ah, usted fue la que expuso después de Rodrigo. Sí, Lick, yo fui. Ah, correcto. Y finalizó Reina Carolina. ¿Y Jennifer Beatriz? Acá, ingeniero. Bueno, excelente, está el grupo completo. Ustedes hablaron de una serie de aspectos bien importantes en relación a los títulos valores, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de las características mencionaron alrededor de 5 características, ¿verdad? Y las explicaron que era la legitimación, la autonomía, la incorporación, la literalidad. De este último, de la literalidad, ¿cómo podemos identificar la literalidad en un título valor? ¿O a qué se refiere eso? Así ya de manera más sencilla, para que todos lo podamos entender. ¿Qué será eso de la literalidad? En un cheque, por ejemplo, o en una letra de cambio, pero un cheque es el más sencillo. Puede responder cualquiera. Bueno, la literalidad ¿Qué es eso? hace referencia a, bueno, a que tiene que estar el nombre de la persona Ajá, y tiene que estar la cantidad que se le paga, la fecha correcto. y la... Prácticamente es todo lo que lleve escrito el cheque, ¿verdad? La letra, la dirección, la fecha, el nombre de la persona, digamos, a favor de quién está el cheque, quién lo puede cobrar, ¿verdad? La firma del dueño de la cuenta. O sea, todo eso forma parte de la literalidad. O sea, prácticamente es lo que identifica al usuario, lo que identifica al tenedor del documento y lo que identifica a la persona emisora del documento. Excelente. Por allí habló de un tema bien importante que muy pocos, así muy pocos, lo conocemos. O, ¿verdad? Casi no se menciona mucho. Sin embargo, escuchamos a veces la palabra, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Y es lo que nos explicaba Reina, ¿no? Nos decía de que para ella era primera vez que escuchaba esa palabra o ese enunciado, ¿verdad? Prácticamente nos referimos a los fideicomisos. Realmente es un instrumento que se utiliza mucho en el mercado financiero, para que se utiliza mucho en las finanzas. De hecho, por ejemplo, el dinero que soporta o que administra, digamos, el Bitcoin, está dado a través de un fideicomiso. Entonces Reina nos explicaba un poco qué es eso del fideicomiso. Nos podrían ampliar un poquito lo del fideicomiso, ya que es un tema no nuevo, ¿verdad? Pero para muchos sí es nuevo, porque son temas que aunque se mencionen, pero muchos los desconocemos. ¿Podrían ampliarnos un poquito qué es eso del fideicomiso? ¿Quién es el fideicomisario, por ejemplo? ¿Y qué instituciones son las que emiten estos títulos? Cualquiera puede responder. En el caso de acá en El Salvador sería Bandesal, que ellos, eh, bueno, lo que yo tengo entendido en la universidad subsidian ciertos programas como Capital Semilla. Ajá, correcto. Bandesal trabaja mucho con este tipo de fideicomiso, ¿verdad? Que el gobierno prácticamente otorga para, como dice la compañera, para un capital semilla, para aquellos emprendedores
que buscan hacer algo, que buscan emprender un negocio. De hecho, en la Universidad Don Bosco ha llegado muchas personas a invitarnos, digamos, a que participemos como microempresarios o personas que tienen una idea emprendedora. Entonces existe un dinero, ¿verdad?, otorgado por el gobierno que podría ser una donación de un gobierno extranjero y que está siendo administrado a través de un fideicomiso, con el propósito de que estas personas emprendedoras vayan creciendo, vayan creando empresas partiendo de un capital mínimo, es decir, que hagan crecer ese capital. Ese capital mínimo es como una donación, digamos, ¿verdad?, que recibió el gobierno de El Salvador, y el gobierno de El Salvador está administrando y al mismo tiempo le está donando a aquellos emprendedores. Entonces, por ahí anda la idea del fideicomiso. Como explicaba Reina, ¿verdad? Decía, el ejemplo más claro es una donación. Perdón, es una herencia, decía. ¿Verdad? Imagínense que el heredero es una persona menor de 18 años. ¿Cómo funcionaría en ese caso una herencia otorgada a alguien menor de 18 años donde que la cláusula sería que hasta que cumpla los 18 años él podrá hacer uso de esa herencia? ¿Se podrá mantener en un fideicomiso ese valor? Me imagino que sí, pero tendría que designársele un apoderado o tutor a esa persona. Correcto, así es, porque si no ha cumplido los 18 años y la estipulación es que hasta que cumpla los 18 años podrá hacer uso de ella, antes habrá un tutor, ¿verdad? Habrá una persona que legalmente haya sido nombrada como administrador, digamos, de esos bienes, ¿verdad? Una vez esta persona ya tenga los 18 años, pues ya él podrá hacer uso de ese dinero. ¿En qué otros casos puede funcionar un fideicomiso? Ya hablamos de herencia, hablamos, por ejemplo, el Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Es un dinero que el gobierno ha destinado a través de un fideicomiso para que esto funcione, es decir, los $30 que a todos nos dieron, ¿verdad? Y que depositaron ahí en una cuenta. Prácticamente fue como una donación del gobierno para la población. Y eso fue otorgado a través de un fideicomiso. Aunque nosotros recibiéramos una cantidad mínima, pero el gobierno desembolsó una cantidad bastante grande. ¿Qué otros ejemplos podemos poner en el caso de los fideicomisos? Y también hablaron de un certificado fiduciario de participación. ¿Ese cómo funciona? Certificado fiduciario de participación. ¿Será que es igual a una acción? ¿Qué dice Rodrigo? Disculpe, repito la pregunta, por favor. Por ahí mencionó Reina, dentro de todos los títulos valores, mencionó un certificado fiduciario de participación. ¿Qué es eso? ¿Qué es un certificado fiduciario de participación? Son como títulos que hace constar que una institución está participando en un conjunto, o bienes, o que otorgan derechos para que estén participando, creo. Pero ¿cómo es eso? ¿Esta institución compra el certificado? ¿Funciona como las acciones? Creería que sí. Creería que sí. ¿Qué dice Reina? Sí, yo creo que sí se compran. Parecido a las acciones, entonces, porque las acciones también son certificados de participación. Es decir, usted adquiere una acción y se convierte en partícipe
del patrimonio de una empresa. ¿Será que funciona igual los certificados fiduciarios? Porque lleva certificado fiduciario de participación. ¿Será que igual hay una cantidad, digamos, de dinero como los bonos, ¿verdad? Los bonos igual, una persona que quiere participar en la adquisición de un bono, compra ese bono, ¿verdad? Y tiene derecho que al vencimiento se le regrese el capital invertido más los intereses que generan los bonos. ¿Será similar a eso un certificado fiduciario? Dado en los dos casos, se reciben derechos sobre la compra de este título valor, entonces creería que sí son bastante parecidos a las acciones. ¿Verdad? Es similar, es como hay una cantidad de dinero que se pone, digamos, a trabajar. Se nombra un administrador, ¿verdad? Que es el que va a ser el titular, digamos, de esa cantidad de dinero que está siendo administrada. Y se pueden, ¿verdad?, vender participaciones. Es decir, colocar participaciones de ese valor, de ese dinero. No es una empresa en sí, simplemente es una cantidad que se está administrando. Y se nombra un administrador. Obviamente se le paga una comisión a este administrador para que sea el que administre ese dinero. Es similar a las acciones. Dentro de los títulos valores que mencionaron, ¿verdad? No sé si me perdí en ese momento cuando me puse a colocar el dispositivo para que ustedes suban ahí la presentación y el trabajo, pero medio logré escuchar que decía Reina que iban a dividir los títulos valores en aquellos títulos valores que participan en bolsa y los que no participan en bolsa de valores, pero no me percaté cuáles eran esos. ¿Cuáles son los que participan en bolsa? Los que participan en la bolsa son las acciones, los eurobonos, los bonos BC, los bonos del tesoro, los bonos que se convierten en acciones, los certificados de inversión. También aquí se agregan los certificados fiduciarios de participación, las letras de cambio bursátiles, los certificados negociables, los letes y el papel bursátil. Miren que hasta hay otros que no aparecían en esa lista, ¿verdad? En la lista que mencionó, en la que nos presentó. Ahí salieron otros. Hay una cantidad grande de instrumentos, ¿verdad?, que participan en la bolsa de valores. Estos instrumentos también se dividen en instrumentos de deuda y instrumentos de patrimonio. ¿Cuáles son los instrumentos de patrimonio? Ya mencionó por ahí algunos. Veamos, Jacqueline. Dentro de todos los títulos valores hay instrumentos que son de deuda y hay instrumentos que son de patrimonio. Es decir, cuando usted compra un título valor, estos títulos valores están clasificados como títulos de deuda y títulos de participación patrimonial. Si usted compra uno de participación patrimonial, prácticamente está comprando una parte de la empresa. Mientras que si compra un título valor de deuda, está comprando un título que va a llegar a un vencimiento y se le va a devolver la cantidad invertida más los intereses. Y hasta ahí llegó su participación. Mientras que si compra un título de patrimonio, estos títulos se compran para larga vida, es decir, no tienen vencimiento. ¿Cuáles son esos títulos de participación patrimonial? Creería que podrían ser las acciones. Correcto, sí son, ¿verdad?, las acciones. Si usted compra una acción, está comprando una porción de la empresa. Tiene derecho a que se le dé utilidades. Y dentro de las acciones, ¿verdad?, hay acciones comunes, hay acciones preferentes. Las preferentes son las consideradas como acciones de fundador.
Estas son exclusivas para un grupo minoritario de accionistas, no es para cualquier accionista. Mientras que las acciones comunes, estas son las que se sacan al mercado. Cuando la empresa necesita apalancamiento, cuando necesita una inyección de capital. Entonces se emiten acciones comunes, ya que las comunes únicamente van a pagar utilidades. Y hay empresas que no quieren participar su patrimonio, entonces emiten títulos de deuda, como por ejemplo los bonos, los certificados. Esos son títulos de deuda, que una vez llegan al vencimiento, la empresa los paga sus intereses y ya no tiene ninguna responsabilidad con el tenedor. Muchas empresas prefieren emitir títulos de deuda a emitir títulos de participación patrimonial, ya que el de participación patrimonial es como darle entrada a una persona desconocida a la empresa. Son temas bastante importantes. Como les digo, aquí no fuimos directamente al grano, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos para irle entendiendo. Esto se puede ampliar y podríamos pasar no solo una clase, sino muchas clases hablando del mismo tema. Pero no se trata de eso, se trata de que entendamos de una manera bastante escueta, bastante rápida, ¿verdad? ¿Qué son este tipo de documentos? ¿Para qué nos sirven? Por ejemplo, se les quedó por ahí los quedan. También son títulos valores. O no sé si los mencionaron, yo no los escuché. Pero los quedan es un título valor que se ve muy sencillo, ¿verdad? Porque es un documento que un cliente le firma cuando usted le vende al crédito. Entonces el cliente le firma un documento en el que dice: quedan en mi poder las facturas para su revisión. Pero ese quedan le está otorgando un derecho a la empresa de cobrar al cliente, y el cliente está adquiriendo una obligación legal de pagar. Este quedan se lo puede comprar a la empresa, ¿verdad? Cualquier institución financiera, ya sea una empresa financiera o un banco. Obviamente le va a cobrar una comisión. Y esa operación se llama factoraje, que muchas empresas en nuestro país lo hacen, ya que el quedan, ¿verdad? Como su nombre lo dice, quedan en poder del cliente las facturas, ¿verdad? Para revisión, dice, y obligación de pago. Y el empresario adquiere el derecho, pero un derecho que va a lograr hacer realidad a 30 días, a 45 días. Y los empresarios a veces necesitan la plata ya de inmediato. Ahí es donde interviene una institución financiera y compra esos títulos valores. Y esta es una operación que también se conoce como documentos descontados. Es decir, se somete a descuento. Es como un adelanto de capital, ¿verdad? Que también sirve como un apalancamiento. Y en este caso es un apalancamiento operativo. O sea, no es apalancamiento financiero. Un apalancamiento financiero tiene una carga financiera un poco más prolongada. Es decir, hay intereses por un tiempo bastante largo. Y ese es el apalancamiento financiero. En cambio, el operativo es aquel apalancamiento que necesitamos para la operatividad, ¿verdad? Para hacer funcionar el capital de trabajo. Esto sucede porque las empresas, cuando calculan su capital de trabajo, que es su activo corriente menos su pasivo corriente, se dan cuenta que tienen más deuda a corto plazo de la cantidad que ellos pueden generar de liquidez. Entonces someten a una negociación, digamos, parte de las cuentas por cobrar. Y esas cuentas por cobrar están soportadas a través de letras de cambio, a través de pagarés, a través de quedan. Y esos son los instrumentos que sirven para el financiamiento. El financiamiento a corto plazo. O el apalancamiento operativo. Excelente.
No sé si alguien de los espectadores que no sean del grupo, ¿verdad?, que acaba de participar, tienen alguna pregunta para el grupo. José Jamer. No, no, licenciado, gracias. Excelente. Yesenia. No, ingeniera, todo está claro. Todo está claro. Claro como el petróleo, me va a decir. Rafael. Así hay Todo algo- claro, licenciado. Todo Ingeniero. claro. Excelente. Ricardo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Todo de mi parte igual, todo claro. Felicitar a los compañeros, buena exposición. Bueno, excelente. Igual estas exposiciones se las voy a subir para que ustedes tengan ahí tanto la presentación como el trabajo. Más que todo, bueno, voy a visualizar cuál está mejor, ¿verdad? Si el trabajo, obviamente, tiene más información, la presentación es un poquito más escueta. En la defensa anterior solo le subí las presentaciones, ¿verdad?, para que le dieran un vistazo. Voy a ver si hoy le subo las dos, tanto la presentación como el resumen del trabajo. Jenny Elizabeth, ¿tiene alguna consulta para No, los ingeniero. compañeros? No, ingeniero, por el momento todo claro. Todo claro. Claro como una noche sin luna. Bueno, veamos el siguiente equipo, si está preparado para que nos ilustre con el tema de deuda de largo plazo y sus características. ¿Verdad? Acá Sí, nos ingeniero, estamos listos. Todo bien, excelente y listos. Acá nos van a ilustrar acerca de la deuda que las empresas obtienen para un plazo superior a un año. Así es que es todo suyo el espacio. Gracias. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta ocasión nos ha tocado exponerles y hablar un poco sobre las deudas de largo plazo y sus características. La presentación como que se le... Sí, creo que Sí, está teniendo licenciado, perdón, problemas. es que se congeló PowerPoint. Permítame. Sí, no hay problema. Igual me sucede a mí, ¿verdad? A veces por las máquinas que están un poquito ya viejitas y se saturan, tiende a pasar esto, ¿verdad? Ok. Bueno, como les mencionaba, como grupo nos toca exponerles un poco sobre la deuda de largo plazo y sus características. Y como una introducción al tema, podemos hablarles sobre que las deudas de largo plazo son aquellos créditos, financiamientos o préstamos cuyos periodos se extienden por más de un año. Dicha deuda puede verse de dos perspectivas, las cuales podemos mencionar la emisión de estados financieros por parte del emisor y la inversión financiera. Al informar los estados financieros, las empresas deben emitir deuda a largo plazo y registrar todas las obligaciones de pago relacionadas a sus estados financieros. Cabe mencionar que una de las deudas más comunes es la deuda de crédito hipotecario, sin compromiso, que se adquiere por más de 20 o 30 años. También se tienen los créditos automotrices, los cuales son financiamiento que pueden ir a plazos de 2 a 5 años, en montos que varían dependiendo el valor del auto. Por otro lado, se tienen los préstamos personales, en donde los bancos ofrecen créditos a sus clientes con buen récord crediticio. Continuando con el objetivo es explicar en qué consiste la deuda a largo plazo y sus características. Y nuestro objetivo específico es identificar los puntos principales que se deben tomar en cuenta al momento de decidir por un financiamiento a largo plazo. Les voy a hablar un poco sobre qué es la deuda. ¿Qué es deuda?
es la obligación que contrae un individuo cuando pide algo con el compromiso de devolverlo con acuerdo a condiciones pactadas previamente. La deuda de largo plazo. Una empresa u organización asume deudas para adquirir capital inmediato. Un ejemplo de esto puede ser una empresa emergente, ya que estas necesitan fondos importantes para comenzar o continuar con sus proyectos u objetivos a corto plazo. Esta deuda puede tomar la forma de pagarés y cubrirle los costos puestos en marcha, como la nómina, el desarrollo, los honorarios legales de propiedad intelectual, el equipo y la comercialización. Todo tipo de empresa puede acceder de manera que su proyecto sea importante, es decir, una empresa con mucho tiempo del mercado también utiliza las deudas para financiar sus gastos de capital regulares, así como proyectos de capital nuevos y amplios. En general, la mayoría de las empresas necesitan fuentes externas de capital y la deuda es una de sus fuentes. Mi compañera seguirá con las características de la deuda a largo plazo. Buenas tardes. Continuando con la presentación, les hablaré un poco acerca de las características de la deuda a largo plazo. Dice que una característica importante es que pueden obtenerse con un préstamo a plazos, el cual se negocia con una institución financiera o a través de la venta de bonos, que son deudas negociables vendidas a prestamistas, instituciones o individuales. Otra característica es que proporcionan medios financieros y es un componente deseable de la estructura de capital, ya que tienden a disminuir el costo de capital promedio ponderado. Y otra característica también es que la deuda a largo plazo proporciona medios financieros y es un componente deseable de la estructura de capital, ya que tiende a disminuir el costo de capital del promedio ponderado. En resumen, dice que la deuda a largo plazo tiene la característica de tener un plazo de repago mayor a 1 año, por lo que brinda la posibilidad de obtener mayor flujo de capital y tener mayor flexibilidad en cuanto a la estructura de los pagos. Otra característica importante de la deuda a largo plazo de un negocio es que tienen por común un vencimiento de entre 5 a 30 años. Pero cuando una deuda a largo plazo vence en 1 año o menos, los contadores muestran el saldo de la deuda a largo plazo como un pasivo a corto plazo, perdón. A largo plazo. Y la siguiente lámina nos habla acerca de la importancia de cuestionar ciertos puntos al momento de decidir por un financiamiento a largo plazo, ya que muchas veces interrogarse ciertos puntos se vuelve importante para la mejor toma de decisiones. Algunas de las interrogantes serían: ¿cuál es el negocio actual y cuál es la proyección del mismo negocio? La siguiente sería: ¿cuánto dinero necesito para alcanzar los objetivos futuros? Otra interrogante sería: ¿en cuánto tiempo generaré mayores ingresos? Y la última: ¿en cuánto tiempo podría pagar la deuda? Al cuestionarnos los puntos mencionados, nos da una postura en la cual nos aseguramos de tomar una decisión correcta, ya que nos proyectan y de igual manera nos indica su posible proyección para saldarla. Y mi compañera les seguirá explicando un poco más del tema. Buenas tardes, compañeros e ingenieros. Ahorita les voy a explicar sobre 2 tipos de fuentes de los cuales se pueden acceder para la obtención de financiamientos. Tenemos las fuentes internas y las fuentes externas. En las fuentes internas encontramos las aportaciones al capital por parte de los socios y utilidades retenidas que aumentan la capacidad financiera de la empresa. También tenemos las fuentes externas. En estas encontramos préstamos, hipotecas,
En el caso de préstamos, la entidad financiera entrega al cliente cierta cantidad de dinero que éste está obligado a retribuir a largo plazo según el tiempo que ellos establezcan. En el caso de hipotecas, este es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado por el deudor al acreedor con el fin de garantizar el pago al préstamo que se ha realizado. También tenemos las acciones. Las acciones representan la participación del capital de un accionista dentro de la organización a la que éste pertenece. También tenemos los bonos, que este es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional certificada, en el cual el prestario promete pagar esa suma específica en una fecha de cero. Este es un contrato como de alquiler de un bien que el cliente firma con la entidad financiera por un periodo de tiempo que igualmente ellos establecen y cuándo será saldada. Y también tenemos el arrendamiento puro, que es este producto no financiero que consiste en un alquiler a largo plazo de activos fijos. Generalmente son bienes. Siguiente, por favor. Tenemos también algunos de los beneficios que la deuda a largo plazo tiene. Esta permite conservar el flujo de caja operacional. También los pagos son consistentes y de alta percibilidad y también pueden ser modificados o renegociados. También por ser a largo plazo cuentan con tasas de intereses bajas y tienen también mínima interferencia de los inversionistas. También crean una reputación crediticia y evitan la dilución de los accionistas. A continuación, mi compañero les va a presentar algún ejemplo. Hola, buenas tardes. Continuando con la exposición de la deuda a largo plazo, referente a aquellos puntos o factores que toda empresa o organización, incluso una persona individual, se cuestionaría al momento de tomar una decisión para ver qué tipo de deuda a largo plazo es más conveniente o si esta se necesita. Entonces, como un ejemplo práctico, vamos a tomar como referencia de igual forma las anualidades de manera de ejemplificar qué opción o qué tipo de deuda a largo plazo podría ser más conveniente, de acuerdo a la necesidad y las proyecciones que tiene la empresa. En este ejemplo, vamos a suponer que el precio de la compra de un montacargas es de $20,000. Es seguro que su valor residual en un plazo de 4 años será de $6,000. Para esta compra no hay un riesgo, es decir, no hay un impago como dentro de la negociación. Por lo tanto, la tasa es libre de riesgo del 6% y esta es capitalizable mensualmente en el mercado. Entonces, nos pondríamos a cuestionar cuál sería el pago mensual del arrendamiento por 4 años. En este ejemplo vamos a ver esta deuda a largo plazo como un arrendamiento puro, es decir, de este activo, del montacargas. Nosotros hicimos la solución del ejercicio manualmente utilizando las fórmulas de valor presente y anualidades. Sin embargo, también se los vamos a explicar paso a paso mediante la herramienta de Excel. No sé si me confirma si puede ver la información o necesita darle zoom. Se ve perfectamente. Ok, gracias. Como parte del ejemplo de este ejercicio, tenemos el precio, es decir, los datos que sería el precio o el costo de este montacargas es de 20,000 con la tasa del 6% anual, pero como es capitalizable mensualmente necesitamos sacar el valor mensual, entonces lo dividimos entre 12 con el 5% mensual. De igual forma, necesitamos el periodo en meses, por tanto necesitamos multiplicar el periodo de años, que son 4 años, por los 12 meses de cada año. Entonces teníamos un periodo en meses de 48.
como les mencionaba anteriormente, el ejemplo es de arrendamiento. Entonces, la empresa, es decir, yo como encargado de la empresa, necesito este montacargas, necesito para poder continuar con la operatividad de la empresa, es decir, con las operaciones. Entonces, es de suma importancia la adquisición de esto. Entonces, como este ejemplo, se trata de un arrendamiento, este montacargas se está arrendando a una compañía X que brinda básicamente estos servicios. Entonces, como el costo es de 20,000 y el valor residual es de 6,000, entonces nosotros como clientes de esa compañía que brinda el montacargas no estaríamos cubriendo el valor residual, porque ese es un valor que la empresa poseedora de este montacargas estaría como absorbiendo. Entonces es importante traernos ese valor de valor residual a valor presente, utilizando la función de Excel de valor actual. Y para estos datos necesitaríamos tomar los datos en meses. Por tanto, si la tasa es del 0,5% mensual, extraemos esos datos. El número de periodos es de 48. Para el pago no hay pago, sin embargo omitimos esa parte y traemos el valor futuro en negativo, que serían los 6,000. Entonces ese sería mi valor actual de ese valor residual, de ese valor de $6,000. Para el valor presente de los pagos del arrendamiento, ese valor es básicamente el valor base del que nosotros estaríamos pagando por adquirir esta deuda con la empresa. Entonces, sería una simple diferencia del precio menos el valor residual en valor presente. Entonces, este sería mi base para poderlo cubrir dentro de los 4 años que están establecidos en la negociación. Como punto número 2, necesitamos calcular esa anualidad o esa renta, es decir, el pago mensual que la empresa estaría cubriendo con el prestatario, es decir, con el dueño de ese montacargas. Entonces, sacamos con la función de pago. Con la función de pago extraemos la tasa siempre en meses. El número de periodos es de 48. Sin embargo, es sumamente importante porque por el tipo de deuda a largo plazo, que es un arrendamiento, por lo general, yo pago anticipado. Entonces, esto se vuelve una anualidad anticipada. Es decir, yo pago el día que lo contrato para hacer uso el siguiente mes. Entonces, al final no se estaría cubriendo los 48, sino que 47 meses. Sin embargo, si se está usando las fórmulas manuales, entonces sí es necesario definir eso. En Excel nosotros podemos tomar los datos como los da, es decir, los 48 meses, pero esta función nos permite determinar qué tipo de anualidad sería. Entonces, como tenemos la tasa, el número de periodos y el valor actual, lo ponemos en negativo, que sería el que calculamos, que sería la base. Para el valor futuro no hay, entonces lo omitimos. Y aquí es donde nosotros determinamos qué tipo de anualidad, es decir, cómo se va a cubrir esta deuda a largo plazo. Entonces, en la función nos dice que para 0 se coloca 0 si esta se cancela al final del periodo y 1 si es al comienzo del periodo. Entonces, seleccionamos 1 porque es anticipado. Entonces, solo hacemos enter y nos da esta sería nuestra anualidad, es decir, nuestra renta mensual de 357.01. Esto sería lo que la empresa estaría cubriendo mensualmente por contraer este tipo de deuda. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de rentar esta deuda, yo mejor adquiero un préstamo con un banco y compro ese montacargas? Entonces, para este caso ya no sería una anualidad anticipada, sino que sería ya una anualidad normal. Por tanto, estaríamos utilizando siempre la función pago. Extraeríamos los mismos datos de tasa del 5%, el número de periodos de 48. Y para el valor actual, como yo estoy adquiriendo ese préstamo, ya no tomaría los 15,000, estaría ya absorbiendo ese valor residual de 6,000. Entonces,
tomo ese valor en el costo, es decir, original del montacargas, que serían los 20,000, porque ese sería el préstamo que yo estaría adquiriendo con un banco. Y acá no es necesario definir qué tipo de anualidad es, porque la función automáticamente ya reconoce que es una anualidad normal. Entonces, al sacar el cálculo nos dice que mensualmente estaríamos cubriendo 469.70. Y aquí es donde es sumamente relevante definir qué tipo de deuda es mejor adquirir. Aquí también podríamos ver como un costo de oportunidad viéndolo de esa forma, porque si yo decido rentar este montacargas, al final estaría pagando menos mensualmente y eso es evidente, y eso va a depender si la liquidez de la empresa es suficiente para cubrir esto y ver que la productividad de ese montacargas me va a generar una mayor liquidez. Entonces, ahí surge como es donde se tiene que tomar esa decisión respecto a la necesidad propia de la empresa. Puede ser que ese montacargas solo sea eventual, por tanto no se necesita comprarlo. Entonces, esta opción podría ser como viable para la empresa. Pero, ¿qué sucedería si este montacargas va a ser em, es sumamente necesario para la empresa hasta su último día de vida útil, por decirlo así? Entonces es mejor comprarlo. Pero, digamos, yo lo puedo rentar, pagar 357 con centavos mensual y al final adquirir ese bien con su valor residual, con una negociación ya previamente establecida con la empresa poseedora o la empresa que brinda este servicio o vende este tipo de maquinaria. O también yo me arriesgo y trato de cubrir la más forma de pagar los 469.70 a través de un préstamo y sabiendo ya que ese montacarga va a ser propiedad de la empresa. Entonces, ahí es como que surge la importancia de definir qué tipo de deuda a largo plazo es conveniente adquirir de acuerdo a la necesidad que se tiene. Entonces, podemos concluir eso, es decir, dependiendo de cómo está la empresa, qué se necesita y evaluar las operaciones internas, así se van a tomar en sí las decisiones que si es necesario incurrir en una deuda a largo plazo y qué tipo de deuda sería. Y eso sería todo en nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. ¿Alguna consulta para los jóvenes? ¿No hay consultas? Bueno, vamos a comenzar con lo último, lo que explicó José Jamer. Inició explicando un arrendamiento puro, ¿verdad? Y luego lo pasó a un préstamo adquirido con un banco. Pero también mencionó algo intermedio. No sé si se percataron. Primero habló de un arrendamiento puro, ¿verdad? Quitándole el valor residual al bien y trabajando el valor actual de esa diferencia. Es decir, en ese arrendamiento se va a pagar las cuotas sin tener derecho a quedarse con el bien. Pero también él mencionaba, si lo vamos a ocupar no solo para un par de meses, ¿verdad? Sino que se va a utilizar para algo permanente de la empresa, es decir, para un activo de la empresa. Entonces él mencionó que se puede hacer a través de un préstamo, de un crédito. Obviamente ahí no nos van a quitar el valor residual. Asumimos esa responsabilidad del valor residual. Entonces nos sale un poquito más caro. Pero también mencionó algo por ahí intermedio. ¿Qué es eso intermedio que mencionó? ¿Alguien se percató? ¿Cómo se llama eso intermedio? ¿O el compañero José? No sé si nos quiso hablar también de algo intermedio entre el arrendamiento puro y un crédito a través de un banco. O no sé si ese crédito a través de un banco se refería al arrendamiento financiero. O era un préstamo que no es arrendamiento financiero. No, sería como un préstamo que no es arrendamiento financiero. Es decir, yo voy a adquirir como ese préstamo con un banco,
pero el banco en sí no va a saber para qué lo voy a ocupar. Entonces yo adquiero ese producto con otra empresa X, por decirlo así. O bien se Correcto. puede hacer como la mezcla de arrendamiento financiero, que el banco ya sea consciente y así como digamos que el banco me presta, hace un préstamo o un crédito de un automóvil, que ellos lo ofrecen directamente, entonces sí, ese ya sería como un arrendamiento financiero, porque ellos hacen los contratos en sí, así como con Credit Q y todas las empresas, entonces ellos están estrechamente relacionados con todas las negociaciones. Excelente. A eso me refería, ¿verdad? Por ahí me quedó la inquietud como que si esa parte intermedia entre el préstamo y el arrendamiento puro se iba a referir a un arrendamiento financiero, ¿verdad? Así medio lo entendí cuando lo estaba explicando, como que iba a meter por ahí esa parte intermedia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre, ya lo explicó casi, ¿verdad, José? Pero ¿cuál es la diferencia entre el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero? Por ahí casi lo terminó de explicar cuando nos habló de las alianzas que tienen los bancos con algunas instituciones que venden activos, ¿verdad? Activos como un vehículo, como una maquinaria, etcétera. Y se hace a través de arrendamiento financiero. Pero ¿cuál es la diferencia entre el arrendamiento puro? Normalmente se conoce como arrendamiento operativo. Sí, como le comentaba, bueno, desde mi punto de vista, el arrendamiento financiero es básicamente donde el banco ya está, o sea, ofrece estos servicios, así como los créditos de autos. Es decir, ellos están completamente involucrados con eso. Entonces, lo considero como un arrendamiento financiero, porque el banco, la otra empresa, o sea, la otra empresa ajena y el deudor están sí, estrechamente relacionados y en plenas negociaciones. Y el arrendamiento puro puede ser, es decir, que no necesariamente sea con un banco, pero que está relacionado con una empresa X, que esas empresas ofrecen algún bien. Por ejemplo, en muchos casos, o casi en la mayoría de empresas, las empresas no son dueñas de esas impresoras que están dentro de la empresa, sino que son como alquileres que ellos hacen con unas otras empresas. Entonces, eso es como un arrendamiento puro, porque es algo que se le está pagando a una empresa, pero no está relacionado en sí como financiero, es decir, con una institución financiera. Ajá, excelente. Inclusive un arrendamiento financiero puede que sea directamente con la empresa, es decir, con la empresa que alquila estos bienes, ¿verdad? Que tengan las dos modalidades, la modalidad del arrendamiento operativo y la modalidad del arrendamiento financiero. La diferencia estriba en que en el arrendamiento financiero existe una promesa de compra, es decir, al final del periodo del arrendamiento, el bien pasará a formar parte de los activos de la persona que está arrendando. En cambio, el arrendamiento puro o operativo, usted está pagando sin que ese bien pase a su poder, ¿verdad? Terminará de pagar por el tiempo que haya establecido el contrato y el bien seguirá siendo del dueño original. Entonces, el arrendamiento financiero no solo los bancos lo prestan, lo puede prestar una empresa también, pero existe esa diferencia, que en el arrendamiento financiero hay una promesa de compra. Pareciera que es el mismo tipo de arrendamiento porque usted está pagando una cuota, pero sabe que al finalizar esa cuota con un poquito más de dinero, ese bien pasa a ser suyo, ¿verdad? Con las empresas. Ahora, como lo explicaba José también, los bancos tienen alianzas, ¿verdad? Y prácticamente compran los bienes a nombre suyo. Es decir, el banco se lo compra a otra empresa, pero el bien está a nombre de la persona que ha adquirido la negociación. Es decir, es como un triangulito, ¿verdad? Usted negocia con el banco negocia con otra empresa. Y la empresa le entrega directamente a usted el bien. Es decir, no se lo va a entregar al banco, sino que se lo entrega a usted, pero es el banco el que salda su deuda. Y usted se queda endeudado, con el banco, pagando una cuota, como por ejemplo el famoso este grupo Q, ¿verdad? Que tiene el Credit Q a través de un banco. Por ejemplo, el Banco Promérica con Office Depot, ¿verdad? Office Depot no da crédito,
El crédito se lo da el Banco Promérica. Es como que el Banco Promérica le compre a Office Depot el bien y usted adquiere ese bien y le debe a Banco Promérica. Es decir, su deuda es con el banco. Algo así funciona el arrendamiento financiero. Dentro de las características de la deuda a largo plazo, por ahí mencionaba, quiero ver, me pareció que fue Yesenia. Incluso habló de los contadores, dijo cómo registraban la deuda a largo plazo. Y mencionó que registran 2 porciones de deuda a largo plazo. ¿Cuáles son esas porciones, Yesenia? Hay una porción grande y una porción más pequeñita de la deuda a largo plazo. Algo así le logré captar, ¿verdad? Que los contadores hacen 2 tipos de registros. Hola, sí. Hola, sí. Dije que los contadores muestran el saldo de la deuda de largo plazo como un pasivo a largo plazo. Ajá. ¿Y la otra porción? ¿Y a qué se refiere esa otra porción? Los bancos normalmente, cuando una empresa adquiere un crédito o va a adquirir un crédito, está en negociaciones para adquirir un nuevo crédito, el banco le pregunta por esa porción. Le pregunta por las dos, la porción a largo plazo y una porción a corto plazo. ¿Cómo se llama esa porción a corto plazo y a dónde se registra? Yo sé que ustedes no son contadores y que no van a hacer balance, pero sí los van a analizar. Sí tienen que conocerlos, sí tienen que aprender a leerlos y saber diferenciar entre estas dos porciones dentro del balance. La porción que está a corto plazo y la porción que está a largo plazo. Los bancos se fijan mucho en esos aspectos. Cuando un empresario va a adquirir una deuda, el banco se fija mucho en cómo está la estructura. En cómo está la estructura. Y eso es... Diga. No sé si le comprendí, sería como que el pasivo La ubican en los pasivos. Hola. ¿Alguien más habló? No me percaté quién fue. Muy rápido lo dijo. Ajá. Lo que estaba explicando Yesenia, que los contadores prácticamente lo registran en 2 porciones. Una porción la mencionó perfectamente como pasivo a largo plazo y la otra porción como pasivo a corto plazo. Esa porción de pasivo a corto plazo, ¿qué es? ¿Qué es lo que registran ahí? Vamos, Yesenia, ayúdenos. Cecilia nos va a ayudar. Será, ingeniero, que sería como la deuda interna. Podría ser, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo la misma deuda externa. La deuda interna, si la vemos así como interna, ¿verdad? Podríamos considerarla que es un pasivo corriente, pero aún sigue siendo deuda externa, ya que la interna es la que adquirimos a través de los accionistas. Pero ahí estamos siempre en una deuda externa. Los contadores registran en 2 porciones, la porción a largo plazo, para 15, para 5, para 25, para 30 años. Ingeniero, Dígame. De contabilidad sí no sé mucho, pero creo que dentro de un marco lógico, o sea, se registra en las cuentas o deudas a largo plazo, aquella que excede mayor a un año, pero digamos, esa deuda se adquirió el 1 de enero de este año, entonces todos esos pagos que voy a hacer dentro de este primer año, dentro de 12 meses, sí tendría que ir a corto plazo, ya lo del restante sí tendría que estar reflejándose a largo plazo. Excelente, eso es así de fácil.
Eso es lo que ustedes tienen que ir leyendo en los estados financieros. No es que sepan mucho contabilidad, pero sí que sepan leer un estado financiero. ¿Verdad? Y así como explicó José, la deuda se divide en dos partes. Hay una parte que le llaman porción circulante. Esa porción circulante es la deuda de un año. Siempre es la misma deuda a largo plazo, solo que está dividida en una porción fija, que es el pasivo a largo plazo, y una porción circulante, que son las 12 cuotas que usted va a pagar en el año. Esas 12 cuotas están como pasivo corriente. Esas 12 cuotas son las que usted va a cancelar con el capital de trabajo, ya que la empresa debe determinar el capital de trabajo. Un banco, para darle un crédito, va a determinar su capital de trabajo. Entonces, lo primero que el banco le pregunta al deudor o al posible deudor es: ¿cómo está su porción circulante de las deudas a largo plazo? Es decir, ¿cuál es la cantidad que va a pagar ya inmediatamente de esas 12 cuotas? No le interesa al banco la deuda a largo plazo, le interesa el pago ya de inmediato. Es decir, lo que el banco quiere demostrar es si usted tiene liquidez para pagar las deudas. Si no tiene liquidez, entonces necesita un apalancamiento operativo. Probablemente el banco no le va a dar el crédito, porque usted no tiene capacidad de pago inmediato. ¿Verdad? Ahí en el examencito aparecían varias cuentas. La mayoría tomó casi todas las cuentas y dijo que el capital de trabajo estaba en 302.000, me parecía. La maquinaria y los vehículos no son parte del capital de trabajo. La maquinaria y el vehículo son activos de largo plazo, son activos no corrientes, o sea, son activos que usted no tiene disponible para la venta. Entonces, eso no forma parte de su activo corriente, por lo tanto, no forma parte de su capital de trabajo. Su capital de trabajo en el examen quedaba negativo con 22.200, que significa que usted no tiene capacidad de pago, que necesita un apalancamiento operativo para poderle hacer frente a las deudas a corto plazo. Entonces, de la deuda a largo plazo, el contador va a dividir o va a sacar la porción de los 12 pagos inmediatos de ese año y lo va a colocar como un pasivo a corto plazo. Y eso es lo que el banco le va a revisar. Cuando le pide estado financiero, el banco va a analizar algunas cuentas y va a establecer algunos ratios. Entre ellos, el ratio de liquidez. Y dentro de liquidez está el capital de trabajo. Entonces, el banco quiere determinar qué capacidad de pago tiene la empresa. Pago inmediato, es decir, si tiene capacidad para pagar las deudas mes a mes. O sea, la deuda a largo plazo, el banco la va a relacionar con su activo no corriente. Esa va a ser otra relación que va a hacer. Va a comparar su deuda a largo plazo con su activo no corriente. Es decir, si usted tiene capacidad en el largo plazo, más de un año, para pagar su crédito, es decir, su maquinaria, sus vehículos, su edificio, sus terrenos, superan su deuda a largo plazo. Si es así, el banco dice, bueno, tiene de dónde pagar la deuda a largo plazo. Entonces ustedes deben aprender a analizar balances. Es decir, no van a hacer la contabilidad, no van a registrar partidas, pero sí van a ser usuarios principales de estado financiero, porque se van a convertir en analistas críticos de los estados financieros. Entonces, como administradores, esa es una herramienta fuerte para ustedes, el análisis a los estados financieros. De hecho, hay una asignatura que así se llama, análisis de estado financiero. Y ese debe ser un punto fuerte para el administrador. No saber contabilidad, pero sí conocer los balances, sí conocer un estado de resultado. Sí saber, por ejemplo, de esto de las deudas a largo plazo, cómo están divididas. Ya que se divide una porción a largo plazo, ese es su pasivo no corriente, su pasivo a largo plazo. Pero debe saber que hay una porción que esa hay que pagarla de inmediato. Cuando me refiero a inmediato, en el año, en el transcurso del año. Y eso es lo que
cualquier institución financiera como un banco va a verificar su capital de trabajo. Eso es bien importante, conocer el capital de trabajo de una empresa, ¿verdad? En ese ejercicio que yo les ponía en el examen, ahí nos daba negativo. Significa que necesita apalancamiento la empresa, pero no es apalancamiento financiero, es un apalancamiento operativo, es decir, solo para salir del día a día. Los bancos ofrecen créditos, por ejemplo, hay un crédito que se llama de línea rotativa. Este crédito funciona igual que una tarjeta de crédito. Si usted tiene un límite para gastar, gasta una porción de la tarjeta de crédito y le queda un límite para seguir gastando, o le queda una porción para seguir gastando. Pero cuando usted paga lo adeudado, ese límite vuelve a crecer otra vez hasta el límite total otorgado. Ya tiene otra vez disponibilidad de compra. Usted puede topar la tarjeta y quedarse sin disponibilidad, pero a medida que usted le abona, vuelve a tener disponibilidad y por eso se llama crédito rotativo. Entonces los bancos ofrecen a las empresas créditos de este tipo, crédito rotativo. Por ejemplo, le pueden ofrecer a una empresa un crédito de $100,000 como crédito rotativo. Pero en la escritura del crédito dice que usted puede hacer retiros, ¿verdad? Hasta un máximo, póngale de $10,000. Entonces ya el banco lo está restringiendo. Pero usted sabe que tiene el crédito por $100,000. Y usted va a hacer retiros de $10,000. Hace un retiro para pagarlo en 6 meses. Le quedan 90,000 todavía disponibles. Puede hacer otro retiro, pero no se debe pasar de la cantidad que el banco le ha estipulado, otros 10,000. Y así puede estar endeudado hasta haber retirado toda la cantidad disponible. Pero el banco le exige, ¿verdad?, que vaya pagando mes a mes una cuota. Y con esa cuota vuelve a tener disponibilidad. Y así funcionan los créditos rotativos. Esos créditos podrían considerarse como un crédito para capital de trabajo. Es un apalancamiento operativo. Sí tiene carga financiera, pero no una carga financiera tan grande como la tiene un crédito a largo plazo. Por ahí mencionaban también los tipos de deuda a largo plazo. Mencionaban que habían hipotecas, habían también, por ahí dijeron, créditos de vehículos. ¿Qué otros tipos de crédito, que no son muchos, ¿verdad?, son bien poquitos, se consideran a largo plazo? Aparte del crédito hipotecario. ¿Qué otros tipos de créditos se consideran a largo plazo? Mencionaron las fuentes también, ¿verdad? Por ahí Cecilia habló de las fuentes. Dijo que habían fuentes internas y fuentes externas. Eso está relacionado obviamente también a los créditos de largo plazo que habló Jenny. Jenny dijo que habían hipotecarios, de vehículos. ¿Qué otros créditos a largo plazo conocemos o aprendimos, digamos, a través de la investigación, o conocimos a través de esa investigación? Los hipotecarios son los más comunes. También podrían ser los que mi compañera en la exposición anterior mencionó, los fideicomisos. Podría ser un crédito a través de un fideicomiso. Pero podrían ser a largo plazo. Bueno, si pasa de un año ya se considera a largo plazo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué otro tipo de crédito? Por ejemplo, un crédito prendario, donde pongo en garantía una prenda. Creo que sí existe. Hola, Cecilia. Creo que sí existe y en este caso está, como mencionó mi compañera Jenny, que está también por el de automóviles, si no me equivoco. Considero que ese es el crédito prendario.
Crédito prendario, es cierto. Hola, Jenny, nos iba a decir algo que casi las dos comenzamos a hablar al mismo tiempo. Sí, bueno, de hecho iba a mencionar lo que Ceci mencionó. Los créditos prendarios, ¿verdad? Que ofrecemos una prenda como garantía del crédito. Podemos ofrecer inclusive hasta el inventario como garantía del crédito. Cuando se ofrece el inventario, la empresa se compromete a que su inventario no va a bajar de cierta cantidad, porque esa cantidad está comprometida con el banco. ¿Cómo se llama ese tipo de operación cuando ofrecemos una garantía de ese tipo? ¿Tienen idea cómo se llama? Cuando cedemos parte, digamos, de la empresa, en este caso el inventario, estamos cediendo inventario, no se lo entregamos al banco, simplemente está en papeles, el inventario sigue estando en la empresa, el inventario es para la venta, ¿verdad? Pero a través de papeles hacemos una cesión, ¿verdad? de ese activo para el banco. Y nos comprometemos ahí que el inventario no va a bajar de cierta cantidad. Significa que cuando el inventario va bajando, la empresa va a comprar más producto para seguir vendiendo. Es decir, va a mantener un stock de inventario en una cantidad que se ha negociado con el banco. Y eso porque se cedió por garantía de un crédito. ¿Cómo se llama esa operación cuando cedemos un bien? Sería la garantía de licitación, ingeniero. No, la garantía de licitación es diferente, ¿verdad? En las licitaciones me piden varias garantías, como garantía de fiel cumplimiento, garantía de origen del producto, infinidad de garantías que va a pedir digamos, el cliente con el que vamos a negociar. Bueno, en este caso, nosotros somos cliente de él, ¿verdad? Pero no puede ser el proveedor, sino porque no nos va a proveer nada, simplemente es una contratación. Por ejemplo, el gobierno, cuando trabajó, por ejemplo, con empresas pequeñas, medianas y grandes en los artículos que le daba a los niños para educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación, al comprar instrumentos de bandas de paz, al comprar uniformes, al comprar zapatos, al comprar útiles escolares, ¿verdad? Ahí el gobierno prácticamente estaba haciendo una negociación con los diferentes tipos de empresarios, llámese pequeños, medianos o grandes. El gobierno exige garantías, pero esas garantías están amparadas a través de una garantía, por ejemplo, de fiel cumplimiento, una garantía de calidad de producto, una garantía de origen de producto, una garantía de entrega, digamos, de productos, etc. Estas garantías se compran a un banco, ¿verdad? Pero no me refería a ese tipo de cosas. Pero ya que lo mencionaron, ¿cómo se llaman esas garantías? Cuando le compramos a un banco una garantía de estas para otorgársela a la institución con la que estamos negociando, que en ese caso es nuestro cliente. Pero el cliente me está exigiendo, más el cliente si es el gobierno, me está exigiendo una garantía. ¿Cómo se llama esa garantía? Y esa garantía la negociamos con un banco. ¿Cómo se llama eso? Ya con esto van dos cosas que me están debiendo. Una, la cesión que hacemos de un bien de la empresa, como por ejemplo el inventario, como garantía de un crédito a largo plazo. Y esos son los préstamos prendarios, ¿verdad? Que ofrecemos una prenda, ofrecemos un bien. Los bancos lo consideran como pignoración, es pignorar. Pignorar es ceder a través de documentos un bien. No lo cedemos físicamente, simplemente la cesión existe a través de documentos. Entonces eso se llama pignorar. Es una pignoración, es una cesión de bienes a una institución financiera como garantía de un crédito.
Obviamente no me puedo quedar a cero con el inventario, porque entonces eché a perder la garantía. El banco me puede demandar. Por eso es que el banco me exige un stock mínimo de inventarios que yo debo tener, porque ahí está la garantía del banco. Una maquinaria, si ignoro una maquinaria, es decir, si cedo una maquinaria, esa maquinaria no la puedo vender, porque está cedida en documentos al banco. Y si yo la cedo, ya me metí en problemas con el banco, porque era la garantía que le había dado. Ahora, este otro tipo de garantías que se negocian con los clientes, especialmente si el cliente es el gobierno, por ejemplo el Ministerio de Educación, ¿verdad? Cuando le compra calzado, cuando le compra uniformes, cuando le compra útiles, cuando le compra alimentación a las empresas para otorgárselas a los niños, el Ministerio de Educación exige garantías. ¿Qué tipo de garantías exige? Y esas garantías las empresas tienen que adquirirlas a través de un banco. Es decir, exigen una garantía, póngale, de $10,000 como garantía de fiel cumplimiento. Significa que usted va a entregar sus productos en las fechas que ya estipuló al cliente. Le va a entregar tantas docenas de calzado, tantas docenas de uniformes, de pantalones, de camisas. Entonces hay una garantía que garantiza esas fechas de cumplimiento y se llama la garantía de fiel cumplimiento. Esa garantía tiene un valor. A ese valor se lo pone que en este caso el Ministerio de Educación, $10,000. Si usted no cumple, tiene que pagarle $10,000. Y eso lo soporta un banco, es decir, lo ampara un banco. ¿Cómo se llama ese tipo de garantías? Ajá. Vamos, pensemos. No solo los compañeritos que acaban de exponer, pensemos todos. ¿Sabían antes, alguien había escuchado acerca de la pignoración? ¿De pignorar un bien? Dígame, José. Fíjese que de esa última que consultó, sí, no sé cómo se llama, pero de la pignoración sí, ya había mencionado usted un poco de las primeras clases, creo, del ciclo. Ah, verdad. Sí. Son términos que debemos conocer, o sea, que están dentro de nuestro ambiente de estudio. Ajá, y los demás, ¿qué dicen? ¿Alguien sabe o tiene idea de cómo se llama ese tipo de garantías? Y eso es otorgado a través de un banco, es decir, si ustedes fuesen los proveedores de calzado del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación les pide una garantía de fiel cumplimiento de fechas de entrega y les dice que la quiere por $10,000. Claro, usted no tiene los $10,000 para depositarlos en una cuenta a nombre del Ministerio de Educación, que si usted no cumple, esa cuenta pasa a poder del Ministerio de Educación. Casi así funciona, pero como la empresa no tiene la disponibilidad en ese momento, entonces le pide al banco que le avale esa garantía. Entonces el banco se convierte en un avalista de esa garantía. Y le da un documento. Ese documento usted se lo entrega al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación lo va a hacer efectivo en el caso que usted no cumpla. Imagínense, solo es el fiel cumplimiento de la fecha de entrega. Mira, son negociaciones que se hacen y que son acuerdos de caballeros, pero existe un documento de por medio. ¿Cómo se llama ese documento? Aval bancario. Ajá, de hecho es un aval bancario, así es, ¿verdad? El banco da un aval, pero tiene otro nombre, pero sí es cierto, es un aval. Es decir, el banco se convierte como en fiador, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? Que el banco le va a pagar esa deuda en un momento dado que reclame su cliente, en este caso el Ministerio de Educación. Pero el banco para otorgársela le va a cobrar una comisión. Imagínense que por $10,000 le cobre una comisión de $250.
usted se lo apaga inmediatamente al banco, solo para que el banco le otorgue ese aval. Pero si usted cae en problemas y el Ministerio de Educación hace efectiva la garantía, el banco se la va a pagar. Entonces usted queda endeudado con el banco. Como el banco pagó a nombre suyo porque fue su avalista, ahora usted queda endeudado con el banco, le debe $10,000 al banco. Y el Ministerio de Educación no pide una, pide varias garantías. Ingeniero, y esas garantías son las que están reflejadas en la LACAP. Sí, así es, en la ley LACAP. Entonces, en ese caso, serían las del cumplimiento de contrato. Ahí son varias, hay de cumplimiento de contrato, hay como Buena obra. de buena Entonces, obra, correcto. Hay varias, sí, un montón de garantías que hay. ok, pero en ese caso, esa sería como, o sea, todas esas garantías son las que los proveedores, por decir, deben presentar, avaladas por los bancos. Así es, son las garantías que deben, y cada una de esas le representa un costo al proveedor. Como le dije, si usted fuera el proveedor de calzado, claro, no está negociando $10, ¿verdad? Usted está negociando $500,000. Y por ese $500,000 usted dice, vale la pena gastar 250 por una garantía que me están pidiendo. Si la negociación no es de un par de dólares, estamos hablando de un par de millones de dólares. Sí, porque, o sea, hasta donde yo tengo entendido, dentro de la LACAP está esa de cumplimiento de contrato, la De buena obra, contrato. mantenimiento o algo Ujú. así. Hay varias, como le digo, hay incluso de calidad de producto, de la procedencia del producto. Si usted dice que el cuero viene, por decir algo, de Taiwán y usted el cuero lo compra en Guatemala, ahí ya infringió, porque le está diciendo que viene de otro país, diferente a donde lo compró. Es decir, usted debe tener un certificado de origen del producto, que también se lo va a exigir la LACAP. Y por eso solicita una garantía. Si usted no cumple, tiene que pagar. La garantía es como una multa, pero el banco se vuelve parte importante de estas garantías. El banco se vuelve avalista. Y claro, es un negocio también, pues, o sea, el negocio del sistema financiero es eso, servir de aval, vender avales. Sabe que de un momento a otro ese va a ser un préstamo que le va a otorgar a la empresa, cubriéndole las espaldas de la negociación que está haciendo. Esas son las famosas fianzas. Esos avales se llaman fianzas. Entonces usted compra una fianza en un banco para otorgársela a su cliente. Si transcurrida la negociación no se dio ningún problema, pero eso tiene tiempo también, transcurrida la negociación y no se dio ningún problema, la fianza queda sin efecto. Es decir, el Ministerio de Educación tiene que devolverle al proveedor esa fianza. Y usted lleve esa fianza al banco para que el banco la anule. Entonces, ¿qué le quedó? Solo el gasto de la compra de la fianza, que puede valer entre 200, 250, $300, dependiendo del monto que el banco le vaya a servir como avalista. Y eso es parte de los negocios. Todas esas cosas debemos de irlas conociendo, porque es parte de su vida, si no ahora, de su vida futura. ¿Verdad? Como administradores, va a ser parte de la vida de cada uno de ustedes. Quiero ver. Prácticamente eso es lo que tenía anotado. ¿Verdad? Les agradezco a los dos grupos que pasaron a exponer. Vamos a procurar, pues, en la otra clase igual, ¿verdad? Otros dos equipos. Sería el equipo 3 que habla sobre la emisión
pública de bonos. Aunque el equipo 1 habló de la emisión de títulos valores, este equipo nos va a ilustrar uno de tanto de esos títulos valores, únicamente la emisión pública de bonos. Y luego el equipo 4 hablará sobre préstamos con garantía. ¿Verdad? Acá vamos a ver todas las garantías que existen para los créditos. Aquí vamos a ver los diferentes avales que hay, ¿verdad? Para esa negociación de los créditos. Miren que esta etapa es bastante bonita porque es un montón de cosas que vamos a aprender que están en el día a día. ¿Verdad? Así como decía la compañerita, nunca había escuchado eso de fiduciario. Pues ya hoy ya lo escucharon, ya saben, ¿verdad?, a qué se refiere eso de fiduciario. Y así pues van a ir descubriendo muchas cosas importantes para su vida, ¿verdad? Cómo se maneja. Vean lo que nos explicó José también, ¿verdad? Que tenemos un Excel que casi no lo utilizamos. A lo sumo nos sirve solamente para hacer cuadros, pero Excel tiene tantas herramientas importantes, ¿verdad? Pero exagerada cantidad de herramientas. Y nosotros vamos a utilizar una parte de todas esas herramientas, normalmente un 10% de las herramientas financieras, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, José nos hablaba de la herramienta de pago, ¿verdad? Que es bien importante, cómo calcular una anualidad, cómo calcular una cuota. Excel nos hace referencia a esas cuotas si son anticipadas, que por lo general se paga cuando adquirimos un arrendamiento. El arrendamiento es anticipado. Y cuando adquirimos un crédito, pagamos cuotas vencidas. Allá cuando vieron la mate financiera, ¿verdad? Les explicaron esos, que las anualidades se agrupan por partes y la parte más importante agrupa 4 tipos de anualidades. Las anualidades ciertas, inmediatas, vencidas y no me recuerdo el otro nombre que tiene. Pero esas anualidades son las más importantes porque son las que están ahí en el mercado, con las que manejamos día a día. Luego vienen las anticipadas y las diferidas. Hacemos tanto uso de esas anualidades, por ejemplo, cuando hablamos de una anualidad diferida, el banco nos ofrece, y hace poco si se dieron cuenta, por ejemplo, cuando se quemó el mercado San Miguelito, a todos los usuarios del mercado se les ofreció un crédito blando, donde se les iba a dar dinero y durante 6 meses no van a pagar ni 5. Esa es una anualidad diferida. Lo que no les dicen es que en esos 6 meses la deuda está generando intereses y que cuando se le calcule la cuota, esa cuota va a cubrir los intereses de los 6 meses que no van a pagar cuota. Eso no se les explica. Son los créditos más caros que hay cuando nos dan un periodo de gracia. Porque ese periodo de gracia, como no pagamos cuota, los intereses se calculan mes a mes sobre un valor fijo que es la deuda. Bueno, no fijo porque el primero se calcula con base a la deuda. El segundo interés del segundo mes es la deuda más los intereses que ya ganó. Es decir, su deuda va creciendo sin haber pagado ninguna cuota. Cuando le toca pagar la primera cuota, su deuda está más grande. ¿A dónde está ese periodo de gracia? ¿Para quién es periodo de gracia? Únicamente para el financiero, para el que otorgó el crédito. Entonces a esta gente se les ha dado créditos con un periodo de gracia de 6 meses, para que en 6 meses no paguen cuota. Pero los pobrecitos no saben que ese crédito se les va a hacer largo, se les va a hacer caro. Entonces, son un montón de cosas que debemos ir conociendo, ¿verdad? Y todo eso lo logramos a través de las herramientas básicas de Excel, ¿verdad? Cuando José estaba explicando eso, yo le iba a comentar, pero igual, pero terminó así, que nos explicara siempre el mismo caso. Él lo hizo todo digitado porque ahí le aparece el orden en el que va a ir digitando cada cosa, pero yo le iba a pedir que nos lo ilustrara a través de la cuadrícula, cuando uno le da clic a f de x y aparece la cuadrícula.
Aparece un recuadro que le va pidiendo datos, ¿verdad? Ese es mejor porque usted se da cuenta qué tipo de datos va metiendo. También así, ¿verdad? Cuando se hace digitado, ahí Excel le va diciendo en la parte inferior de donde va digitando, le va diciendo qué es lo que va a colocar primero. Primero coloque la tasa, después coloque, no sé si es el tiempo que le pide, los pagos y finalmente le pide el tipo. El tipo es si su anualidad es vencida o es anticipada. 0 o en blanco es vencida. Con 1 es anticipada, que es el caso de los arrendamientos, lo que explicaron los compañeros. Bueno, no me queda más que agradecerles, ¿verdad?, por haber estado ahí presente, por haber participado. Es bueno que participen, es bueno que pregunten si tienen dudas. ¿Verdad? No se queden con las dudas por muy ingenuo que ustedes consideren que tienen esa duda, pregunten. Es mejor saber ya, es mejor, para algunos dicen pasar vergüenza un ratito, que no es vergüenza. Cuando uno pregunta es porque no sabe y quiere saber. Y en los demás pues está la responsabilidad de responder, ¿verdad? En este caso mía. Y si alguno de ustedes sabe la respuesta, pues igual puede ayudar. Bueno, así es que esperamos en la próxima clase recibir a los otros dos equipos, ¿verdad? El que nos va a hablar de la emisión pública de bonos y el que nos va a hablar de los préstamos con garantía. Y así nos quedan para la tercera clase la deuda a mediano plazo y las acciones preferentes. Vamos a hacer la misma dinámica, ustedes van a presentar estas defensas, ¿verdad? Va a haber una nota que es correspondiente a la cuarta nota y vamos a hacer un examencito final de las 6 exposiciones. No solo se queden con lo que cada uno de los compañeros ha subido. Investiguen más de cada tema, investiguen por su propia cuenta. Esto les va a ayudar no solo a salir bien en el examen, sino a crear un conocimiento más amplio. Bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias por sus participaciones y nos vemos la próxima semana. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias igual, cuídense.